Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! ¿Alguna vez te has parado a observar a dos hermanos? Han crecido en la misma casa, han ido al mismo colegio y han compartido los mismos desayunos. Sin embargo, uno es un torbellino social y el otro es un observador silencioso. ¿Por qué, si la receta es tan parecida, el resultado es tan distinto? Bienvenidos a un nuevo episodio en donde desgranaremos el capítulo 3 del libro de Fundamentos de la Psicobiología de la UNED, el cual podéis encontrar en la descripción. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo de la genética cuantitativa. Vamos a descubrir que no somos el resultado de un solo gen del talento o gen de la timidez, sino de una compleja y masiva sinfonía de miles de pequeños genes que se suman y se mezclan con nuestras vivencias. Y recuerda que también nos puedes seguir en Instagram y TikTok en @happy.app. Sustituye los reels de bailes estúpidos y de felicidad de postureo por píldoras de sabiduría. Descubre en vídeos cortos cómo la psicología aplicada puede transformar tu día a día. Os dejo con Sara y Daniel para que nos expliquen cómo la ciencia es capaz de ponerle números a lo más profundo de nuestra personalidad. Vamos a ver, ¿cuánto de ti estaba ya escrito antes de que nacieras? Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy, nos vamos a sumergir en unos documentos que nos ha enviado Cristina. Y la verdad, mil gracias porque el tema es fascinante. Sí, es un tema de los buenos. Totalmente. Y parte de una pregunta que te deja pensando. A ver, todos entendemos más o menos que si tienes los ojos de tu madre o la nariz de tu padre, pues es genética. Es algo directo, ¿no? Sí, parece sencillo. Pero ¿por qué no heredamos la inteligencia o la personalidad de la misma forma? O sea, como si fuera una receta de un gen de aquí y otro de allá. Pues los materiales de hoy nos meten de lleno en la genética cuantitativa para responder a esto. Es que es una pregunta excelente, porque en realidad nos obliga a desmontar esa idea tan simplificada que solemos tener de la herencia. La respuesta corta, por así decirlo, es que la genética tiene como dos sistemas operativos. ¿Dos sistemas operativos? Sí. Uno es el que estudió Mendel con sus guisantes, que es, simple, predecible, y el otro es el que gobierna la gran mayoría de los rasgos que nos definen, desde la altura al temperamento. Y ese es muchísimo más complejo. Vale, me gusta la analogía. Empecemos por el que conocemos todos, el Windows 95 de la genética, por llamarlo de alguna manera. Vale. El mundo de Mendel. Los apuntes de Cristina lo recuerdan muy bien. Mendel cruza una planta de guisantes alta con una enana, ambas de raza pura. Y la primera generación, la F1, sale toda alta. No hay plantas medianas. O todo o nada. Exacto. A eso es a lo que llamamos un rasgo discreto o cualitativo. Discreto. Sí. Los guisantes son o altos o enanos, o amarillos o verdes. Son como categorías cerradas. Y la razón es que ese rasgo está controlado por un solo gen. Por eso se llama monogénico. Ah, vale. El alelo alto domina sobre el enano y, fin de la historia. Las leyes de Mendel lo clavan. Pero claro, si todo fuera tan fácil, la vida sería mucho más predecible. Y aquí es donde los documentos introducen a un personaje anterior a Mendel, que es fascinante. Joseph Colreuter. Sí, de 1760, mucho antes. Hizo un experimento muy parecido. Cruzó tabaco, una planta alta, con una enana. Y el resultado debió de ser un shock para él. Totalmente, porque a diferencia de Mendel, su primera generación de plantas no fue toda alta. ¿Y qué fue? Fue intermedia. Todas las plantas tenían una altura a medio camino entre el padre y la madre. El modelo de dominancia de Mendel, aquí, de repente, no funcionaba. Vaya. Y la cosa se complica aún más en la segunda generación, ¿no? Mucho más. Al cruzar estas plantas de altura intermedia entre sí, no obtiene la famosa proporción 3:1. ¿Qué es lo que ve Mendel? Pues veo un aparente caos. Unas poquitas plantas muy altas, como la abuela original, otras poquitas muy enanas, como la otra abuela, y la inmensa mayoría distribuidas en todo el espectro de alturas intermedias. El gráfico que viene en los apuntes es la típica campana de Gauss. Una campana de Gauss, perfecto. Y ese gráfico es la firma de un rasgo continuo o cuantitativo. Entiendo.
A diferencia de los guisantes, la altura del tabaco no se mete en cajas, fluye en una escala. Y aquí está el kit de la cuestión. Esto ocurre porque la altura no depende de un solo gen, depende de la acción combinada de muchos genes. Es un rasgo poligénico. Vale, entiendo la diferencia. Un gen para el todo o nada y muchos genes para la escala de grises. Pero, ¿cómo se coordinan esos genes? ¿Cómo funciona ese coro? Supongo que el experimento del trigo, de Hermann Nielsen y Lele, que también se menciona, nos da la clave, ¿no? Has dado en el clavo. Su trabajo fue el que desveló el mecanismo. Él estudió el color de los granos de trigo, cruzó una variedad de grano rojo puro con una de blanco puro, y la primera generación, la F1. Salió rosa, intermedio, como a Coilerter. Exacto. La misma historia, hasta ahí. ¿Y qué descubrió en la segunda generación que lo cambió todo? Pues descubrió el secreto, el efecto aditivo. Aditivo. Sí, se dio cuenta de que el color dependía de dos genes, no de uno, y que cada gen era como un pequeño chorro de color. Digamos que tenemos dos genes, A y B. Cada uno tiene una versión que añade color, que serían los alelos aditivos A y B en mayúscula. Vale. Y otra que no añade nada, que son los no aditivos, A y B en minúscula. Ah, es como una receta. Cada mayúscula es una cucharada de colorante rojo. Esa es la metáfora perfecta. El trigo rojo oscuro es AAB, 4 cucharadas. El blanco es AAB, 0 cucharadas. ¿Y la generación F1, la rosa? Es AB. Hereda una A y una A de un padre y una B del otro. Tiene 2 cucharadas. El color es, literalmente, la suma de las dosis. ¡Qué bueno! O sea que en la segunda generación, al cruzar esas plantas rosas A, A, B, B, lo que tienes son todas las combinaciones posibles de cucharadas. Precisamente. Y por eso aparecen 5 tonos distintos. La tabla de PubMed de los documentos lo muestra genial. A ver. De cada 16 granos, solo uno será A, B, B, rojo intenso. Y solo uno A, B, B, blanco puro. Pero en medio tienes toda la gama. 4 tendrán 3 dosis, 6 tendrán 2 dosis y otros 4 tendrán una sola dosis. El resultado es esa distribución, 1-4-6-4-1, que ya se parece mucho a una campana. Claro. No es un interruptor de luz, es un regulador de intensidad. Esto es fascinante, porque claro, cambia por completo la idea de buscar el gen de algo complejo. Si esto funciona para el trigo, ¿podemos asumir que es lo mismo para la altura o la inteligencia humana? Volvemos a la pregunta inicial. Nos lleva directas a la respuesta. Es exactamente el mismo mecanismo, pero a una escala mucho mayor. Rasgos como la estatura, el peso, el color de la piel y, crucialmente para la psicobiología, rasgos como la inteligencia o la personalidad. Son poligénicos y se basan en este efecto aditivo. Un momento, entonces esto choca. Choca frontalmente con lo que leemos a veces en las noticias. Ya sabes, titulares del tipo «Descubran el gen de la calvicie» o «Identifican un gen para el Alzheimer». Uf, ¿Esos titulares son mentira o es una simplificación brutal? es una simplificación brutal, pero no siempre es mentira del todo. A veces se encuentra un gen que tiene un efecto un poquito más grande que el resto. Un primer violín en la orquesta, si quieres. Ajá. Pero nunca para un rasgo complejo es el único instrumento que suena. Para el color de la piel, por ejemplo, los apuntes dicen que se conocen al menos 3 genes principales funcionando así, de forma aditiva, y solo con 3 ya se genera una gama de tonos enorme. Claro. Para la inteligencia, no hablamos de 3, hablamos de cientos o miles de genes, Miles. probablemente. No heredamos el gen listo. Heredamos una combinación única de miles de pequeñas influencias genéticas. O sea que ya puedo dejar de culpar a un solo gen por mi poca habilidad para las matemáticas. Puedes empezar a repartir la culpa Mejor repartir la responsabilidad entre unos cientos de ellos. entre unos cientos de genes y algo más, que es igual o incluso más importante, y que las fuentes también dejan muy claro. El ambiente, El ambiente. el eterno debate. Genes contra ambiente. Pero por lo que dices, la genética cuantitativa no los ve como rivales. Para nada. Los ve como socios. Socios inseparables. A ver, la genética no es un destino. Es un borrador. Los genes te dan un potencial, un rango de posibilidades. Ponme un ejemplo. La altura es el más claro. Puedes heredar una combinación de genes que te predisponen a medir 1,90. Ese es tu potencial. Pero si durante tu infancia tienes malnutrición crónica,
pues es muy probable que no llegues a esa altura. El ambiente, la dieta en este caso, pone un techo a lo que los genes pueden expresar. Entendido. Los genes cargan la pistola, pero el ambiente aprieta el gatillo. O, por decirlo de una forma menos dramática, Vale. los genes escriben la partitura, pero el ambiente junto con el director de orquesta decide el tempo, el volumen, la interpretación final. Me gusta más esa. Y con la inteligencia pasa lo mismo. Alguien puede tener un potencial genético brutal, pero si no recibe estímulos, si no tiene una buena educación, acceso a libros, ese potencial se queda sin desarrollar. El ambiente como catalizador. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la heredabilidad de un rasgo como el coeficiente intelectual, que a menudo se cifra en porcentajes muy altos, ¿qué significa ese número en realidad? No significa que mi CI venga determinado en un 80% por mis genes, ¿verdad? Absolutamente, Mon. Y esa es una de las confusiones más comunes y peligrosas. Un índice de heredabilidad alto para un rasgo en una población significa que una gran parte de las diferencias que vemos en ese rasgo entre las personas de esa población se puede explicar por sus diferencias genéticas. Ah, vale, de las diferencias, no del rasgo en sí. Exacto. No dice nada sobre un individuo concreto. Y además, esa cifra depende por completo del ambiente. Imagina que todo el mundo tuviera exactamente la misma educación y nutrición. Un ambiente totalmente homogéneo. ¿Qué pasaría? La heredabilidad del CI se dispararía al 100%, porque la única fuente de diferencias que quedaría sería la genética. No porque el ambiente no importara, sino porque sería igual para todos. Vaya, es un matiz crucial. Vale, resumiendo la idea principal hasta ahora. La próxima vez que pensemos en herencia, debemos visualizar dos sistemas. Por un lado, el mendeliano, casi digital, de encendido o apagado para rasgos muy concretos. Como el grupo sanguíneo, por ejemplo. Y por otro, este sistema cuantitativo, analógico, que es el que de verdad importa para casi todo lo que nos define. Una orquesta inmensa donde miles de genes aportan cada una nota, casi inaudible por sí sola, pero que juntas crean la sinfonía de lo que somos. Es la imagen perfecta, sí. La genética cuantitativa nos enseña eso, que la mayoría de lo que nos hace únicos no es producto de un gen maestro, sino el resultado acumulado de una infinidad de pequeños efectos genéticos, y que además están en un diálogo constante con el entorno durante toda la vida. Se aleja mucho de la visión determinista de está en los genes. Si entender el efecto de un solo gen, como hizo Mendel, ya fue un hito, ¿qué estamos haciendo ahora con la tecnología que tenemos? Pues estamos intentando algo que roza la ciencia ficción. Estamos intentando cartografiar la orquesta entera. Las herramientas que se mencionan, como los estudios de asociación genómica amplia, los GWAS, ¿Qué hacen exactamente? cogen el genoma de cientos de miles de personas. Por ejemplo, gente con un diagnóstico de esquizofrenia y gente sin él. Y un superordenador compara sus millones de variantes genéticas para ver cuáles son estadísticamente más frecuentes en el grupo con la enfermedad. Buscan las notas o los instrumentos que suenan un poco distinto en un grupo frente a otro. Justo. Y se han encontrado cientos de variantes genéticas asociadas a rasgos como la inteligencia o al riesgo de padecer depresión. El problema, y aquí viene la reflexión final que proponen las fuentes, es la magnitud de esos efectos. ¿A qué te refieres? A que la mayoría de estas variantes que se encuentran tienen un efecto minúsculo. Cada una puede aumentar tu riesgo de esquizofrenia en un 0,05% o influir en tu altura en 0,1 milímetros. Son efectos casi homeopáticos. Entiendo. Entonces, la pregunta que se plantea es, La pregunta es si cada uno de esos cientos de genes que localizamos, con un esfuerzo tecnológico y económico brutal, contribuye solo con una fracción de un 1% al rasgo final. ¿Qué significa realmente encontrar un gen para la inteligencia? ¿Estamos de verdad descifrando el código de la vida? ¿Nos estamos acercando a predecir o modificar quiénes seremos? ¿O simplemente estamos catalogando una lista casi infinita de ingredientes para una receta que es tan compleja, tan dependiente del horno ambiental y del toque del chef que es la experiencia personal, que en el fondo nunca podremos replicar exactamente? una pregunta que nos deja en un lugar de muchísima más humildad frente a nuestro propio código genético. No es un manual de instrucciones, es más un libro de poesía, lleno de posibles interpretaciones. Es la herencia de Nilsson L. aplicada a la medicina del siglo XXI. Totalmente. Es increíble cómo un principio tan fundamental
descubierto hace más de 100 años observando plantas, sigue siendo la piedra angular para entender desde nuestros rasgos más visibles hasta nuestras vulnerabilidades más ocultas. La simple suma de pequeñas partes. Así es. Y si en lugar de los 2 genes del trigo que estudió Nilsson L. tuviéramos 20 genes influyendo en el color, no veríamos 5 categorías claras, sino 41. Claro. Una gradación casi perfecta. Y ahí, justo ahí, está la clave de los rasgos cuantitativos. Los que no son blanco o negro, sino un espectro continuo como la estatura, el peso o la inteligencia. De acuerdo. Vamos a desgranar esto, porque es la base de todo. Cuando los científicos hablan de la influencia de los genes o del ambiente, no se refieren a una persona concreta, ¿verdad? No, nunca. Se refieren a las diferencias que vemos en toda una población. A esa diversidad, a esa dispersión, la llaman varianza. Exacto. Pensemos en la altura de una clase de 30 personas. No miden todos lo mismo. Hay una dispersión. Esa dispersión es la varianza fenotípica total, que representamos como V sub T. Que es básicamente todo lo que podemos ver y medir. Justo. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde vienen esas diferencias? La genética cuantitativa las descompone en 2 grandes piezas. Para entenderlo, imagina que la genética es el plano de un edificio y el ambiente son los materiales, las condiciones de construcción, todo lo demás. Me gusta la analogía. El plano y la construcción. Pues bien, por un lado tenemos la varianza genética, o V sub G. Serían las diferencias en el resultado final que provienen de los distintos planos que tiene cada individuo, unos para un rascacielos y otros para un bungalow. Eso es. Y por otro lado está la varianza ambiental, la V sub A, que son las diferencias que surgen por usar distintos materiales, por el clima durante la obra, la habilidad del equipo. La fórmula que lo resume todo es elegantemente sencilla. V sub T es igual a V sub G más V sub A. Vale. La variación total es la suma de la variación en los planos y la variación en la construcción. Entiendo la fórmula, pero suena peligrosamente simple. Si podemos ponerle un número a la parte genética y a la ambiental, no estamos a un paso de decir, la inteligencia de esta persona es un 60% genética, así que no hay mucho que hacer. Me preocupa que esto lleva a una especie de fatalismo. Planteas la objeción más importante y necesaria de todo este campo. Y la respuesta es un no rotundo. Pero requiere entender bien un concepto. La clave es que esta fórmula no se aplica a un individuo, sino a las diferencias dentro de un grupo. Ah, vale. No podemos decir qué porcentaje de tu altura se debe a tus genes. Es imposible. Están unidos. Lo que sí podemos hacer es estimar qué porcentaje de las diferencias de altura entre todas las personas de una población se debe a sus diferencias genéticas. Y para eso está el concepto central, la heredabilidad. Heredabilidad. La palabra que todo el mundo usa y casi nadie, y me incluyo, entiende del todo. Pues es más sencillo de lo que parece. No es más que la proporción de la varianza total que podemos atribuir a la varianza genética. Un porcentaje, una fracción. Exacto. La fórmula es h² igual a v sub g partido de v sub t. Volviendo a la analogía, la heredabilidad nos diría qué proporción de las diferencias de altura entre los edificios de una ciudad se debe a que tenían planos distintos. Es una estadística de población, y esto es crucial, nunca un veredicto sobre un edificio individual. Vale, la idea de que es una estadística de población es clave. Pero me sigue pareciendo algo abstracto. ¿Cómo demonios pones un número a esto? Los documentos de Cristina sugieren que con plantas y animales los científicos han sido increíblemente ingeniosos. Absolutamente. El experimento de E.M. East con la planta del tabaco, la Nicotiana longiflora, es un ejemplo precioso por su lógica casi detectivesca. A ver, vamos a reconstruir el caso. Pues mira, el primer paso de East fue cruzar 2 variedades puras. Una con flores muy largas y otra con flores muy cortas. Al ser puras, son como familias de clones, genéticamente idénticas dentro de cada grupo. A ver si lo pillo. Si todos tienen el mismo plano genético, cualquier pequeña diferencia que haya entre ellos solo puede deberse a la construcción, o sea, al ambiente, a la V sub A. Exacto. Y East la midió. Vio que había una pequeña varianza que calculó en 8.76. ¿Ese es el ruido ambiental? ¿De acuerdo? Luego, paso 2,
cruzó las dos variedades y obtuvo la primera generación, la F1. Todos los de esta generación son híbridos, pero también son genéticamente idénticos entre sí. Y de nuevo midió su varianza y obtuvo 8.76. El ruido ambiental era constante. Entendido. Hasta ahora solo hemos medido el efecto de la construcción, porque los planos eran siempre idénticos. ¿Dónde está el truco? El truco, la magia, está en el paso 3. East cruzó entre sí a los individuos de la F1 para obtener la generación F2. Y aquí la genética se recombina. Los genes se barajan. Ya no son clones. Ya no. De repente, en esa F2, aparecieron flores de todos los tamaños. La varianza total, la V sub T, se disparó a 40,96. Espera, creo que lo veo. Si en la F2 la variación total es 40,96 y sabemos por las generaciones clónicas que la interferencia del ambiente es siempre de 8,76, entonces la nueva variación que ha aparecido tiene que ser puramente genética. Es la diferencia, ¿no? 40,96 menos 8,76. Lo has clavado. Esa es exactamente la lógica. La varianza genética V sub G es 32,20. Y a partir de ahí, calcular la heredabilidad es un juego de niños. Divides la parte genética por el total. 32,20 entre 40,96. Y nos da 0,79. El 79% de las diferencias en la longitud de la flor en esa población y en ese entorno se debía a los genes. Es una lógica aplastante. Los documentos también mencionan la cría selectiva, como hizo Tryon con ratas listas y torpes en laberintos. Seleccionas a los que tienen el rasgo, los cruzas, y ves si la siguiente generación responde. Exactamente. Y ese tipo de cálculo que predice el éxito de la cría nos da lo que se llama la heredabilidad en sentido estricto, o H minúscula al cuadrado. Un momento, has mencionado dos tipos de heredabilidad, H minúscula y H mayúscula. ¿Podemos aclarar eso? Suena a detalle técnico, pero me da que es importante. Es una gran pregunta. Sí, es un matiz crucial. La H mayúscula al cuadrado, la heredabilidad en sentido amplio, lo incluye todo el paquete genético, las interacciones complejas entre genes. El peso total de la genética. Eso es. La H minúscula al cuadrado, la de sentido estricto, es más modesta. Solo mide la parte aditiva, la que permite a un ganadero predecir con fiabilidad que si cruza la mejor vaca lechera con el toro adecuado, la ternera también dará mucha leche. Entendido. H mayúscula es la influencia total. H minúscula es la parte predecible y útil para la cría. Pero claro, con humanos no podemos hacer cría selectiva. Así que, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde recurrimos a los experimentos que nos ofrece la propia naturaleza. Los estudios de gemelos, de familias y de adopción. Son nuestro laboratorio humano. El clásico debate de nature versus nurture. Naturaleza contra crianza. Precisamente. Tenemos a los gemelos monocigóticos, los MZ, que proceden del mismo cigoto. Comparten el 100% de sus genes. Clones naturales. Y por otro, los gemelos disigóticos, DZ, de dos cigotos distintos. Comparten de media el 50% de sus genes, como cualquier par de hermanos. La lógica parece bastante directa, ¿no? Si un rasgo es mucho más parecido entre gemelos idénticos que entre gemelos fraternos, la genética tiene que ser un factor importante. Esa es la base de todo. Y estos estudios nos permiten ir más allá. Nos permiten descomponer la varianza ambiental en dos componentes, el ambiente compartido y el no compartido. A ver, el ambiente compartido es lo que hace que los miembros de una familia se parezcan. El nivel socioeconómico, el estilo educativo de los padres. Y luego está el ambiente no compartido, las experiencias únicas de cada uno. Los amigos, un profesor que te marca, un accidente. Exacto. Todo lo que te hace diferente a tu hermano a pesar de haberos criado juntos. Y supongo que el caso definitivo, la prueba del algodón, serían los gemelos idénticos que, por azares de la vida, son criados en familias distintas. Ese es el diseño de estudio más potente. Evidentemente son casos muy raros. Al compartir el 100% de los genes, pero nada del ambiente familiar, su parecido en cualquier rasgo es una estimación muy directa de la heredabilidad en sentido amplio, la H al cuadrado. Entonces, después de décadas de estos estudios, ¿cuáles son las cifras? ¿Qué nos dicen sobre rasgos como la estatura o la inteligencia?
Pues las cifras son bastante consistentes. Para la estatura, la heredabilidad es altísima. Se sitúa entre el 80 y el 90%. O sea que el 80-90% de las diferencias de altura que vemos en la población se debe a factores genéticos. Correcto. Para el cociente intelectual o CI, la cifra también es muy alta, en torno al 70 o 75% en la edad adulta. Y aquí hay un dato sorprendente. La heredabilidad del CI aumenta con la edad. ¿Cómo? Aumenta. Yo habría pensado lo contrario, que con el tiempo, el ambiente, la educación, las experiencias tendrían más peso. Es la reacción lógica, y es la razón por la que debemos ser tan cuidadosos. No significa que el ambiente no importe, importa muchísimo. Lo que parece ocurrir es un fenómeno llamado correlación activa gen-ambiente. Explícame eso. A medida que maduramos, no somos receptores pasivos del ambiente, sino que activamente buscamos, seleccionamos y creamos ambientes que se ajustan a nuestras predisposiciones genéticas. O sea que si tienes una predisposición a la curiosidad, buscas libros, documentales, gente interesante. Justo. Tus genes te empujan a construir un ambiente que a su vez potencia esa misma predisposición. Por eso, paradójicamente, la influencia de los genes se hace más visible con el tiempo. Vale, eso tiene más sentido. ¿Y qué hay de la personalidad o los trastornos mentales? Para los rasgos de personalidad, como la extroversión, la heredabilidad es más moderada, entre el 40 y el 50%. Y para la vulnerabilidad a ciertos trastornos, las cifras también son significativas. Para la esquizofrenia, el riesgo tiene una heredabilidad muy alta, en torno al 80%. ¿80%? Para el trastorno bipolar, también alta, sobre el 70-80%, y para la depresión mayor, algo más moderada, en torno al 40%. Bien, aquí llegamos al meollo de la cuestión. Es muy fácil escuchar la vulnerabilidad a la esquizofrenia es un 80% heredable y pensar que si tienes esos genes, tu destino está escrito. Y ese es, sin duda, el malentendido más peligroso de todos. Permíteme ser categórica. Heredabilidad alta no significa determinismo genético. Pero suena eso. Lo sé. Pero una heredabilidad del 80% no significa que el 80% de tu riesgo venga de los genes. Significa que el 80% de las diferencias de riesgo entre personas de una población se debe a sus diferencias genéticas, en el rango de ambientes actual de esa población. Es una foto de la variación en un grupo, en un contexto, en un momento. No es una constante biológica inmutable. Exacto. No es una constante. Necesitamos un ejemplo para anclar esa idea, porque es un matiz crucial. El mejor, el más claro, es el estudio de Cooper y Subek con las ratas listas y torpes que mencionabas antes. Crearon dos líneas, una que aprendía muy rápido los laberintos y otra que era muy lenta, genética en acción. Cuando las criaron en un ambiente normal, de laboratorio, las diferencias eran enormes. Las listas cometían muchísimos menos errores. La heredabilidad era altísima. Hasta aquí, todo según lo esperado. Pero aquí viene lo interesante. Cogieron a ratas de ambas líneas genéticas y las criaron en un ambiente enriquecido, con juguetes, túneles, rampas, todo tipo de estímulos. ¿Qué crees que pasó? Imagino que todas mejoraron, pero las listas seguirían siendo mejores. Todas mejoraron, sí, pero lo crucial es que las ratas torpes mejoraron tantísimo que llegaron a igualar por completo el rendimiento de las listas. La diferencia genética desapareció. Desapareció. Prácticamente. En ese ambiente enriquecido, la heredabilidad de esa habilidad se desplomó hasta casi cero. La ventaja genética se esfumó. Increíble. El entorno borró la predisposición. ¿Y qué pasó en el otro extremo, en un ambiente pobre? Pues hicieron lo contrario. Criaron a ambos grupos en una jaula vacía, sin estímulos. Y ahí las ratas listas empeoraron drásticamente, hasta cometer tantos errores como las torpes. De nuevo, la diferencia genética desapareció. O sea que la heredabilidad no es una ley de la física, es una fotografía de un momento y un lugar. Si cambias el paisaje, la foto cambia por completo. Un rasgo puede ser muy heredable en un entorno y casi nada en otro. Exactamente. La heredabilidad nos dice qué parte de la variación existente se debe a los genes. Si el ambiente es muy diverso y potente, pueden minimizar las diferencias genéticas y la heredabilidad será baja. Describe el es, no el podría ser. No pone un límite al potencial de cambio. Precisamente. Pero me cuesta imaginar cómo este mismo modelo, que sirve para el color de una flor, puede explicar algo tan etéreo como la inteligencia. ¿De verdad encaja? Pues, por sorprendente que parezca, encaja como un guante. Y es fascinante.
La inteligencia, cuando los psicólogos la miden de forma rigurosa con lo que llaman el factor G. ¿La inteligencia general? Exacto. Se comporta como un rasgo cuantitativo de manual. Si pasas un test de cociente intelectual a miles de personas, la distribución de las puntuaciones dibuja una campana de Gauss perfecta, con la media en 100. Ya solo eso es una pista enorme de que algo poligénico está pasando. ¿Y qué pasa cuando se intenta calcular su heredabilidad? Porque aquí el ambiente parece mucho más importante que con la altura de una planta. Desde luego. Por eso los estudios más potentes son los de gemelos idénticos separados al nacer. Criados en familias completamente distintas. Justo. Es una demostración elegantísima de que la expresión del potencial genético depende por completo del contexto. Los genes no operan en el vacío. Es que el mensaje es demoledor. Tener una buena genética no sirve de mucho si el entorno no te da la oportunidad de expresarla. Y al revés, un buen entorno puede compensar enormemente una mala mano genética. Da mucho que pensar sobre la igualdad de oportunidades. Totalmente. Y esa misma lógica, esa interacción entre una vulnerabilidad poligénica y el ambiente, es la que nos permite entender el siguiente gran campo, la psicopatología. Claro, porque aquí la cosa se complica. Con la esquizofrenia o el trastorno bipolar no hablamos de un continuo como la altura, sino de un diagnóstico. O lo tienes o no lo tienes. ¿Cómo encaja eso con un modelo de muchos genes que suman? Es una pregunta excelente. La solución que se propuso es el modelo de umbral de riesgo. La idea es que, aunque el diagnóstico sea una categoría, sano o enfermo, la vulnerabilidad subyacente es una variable continua, como la altura, distribuida en una campana de Gauss por toda la población. Espera, entonces esto es como lo del trigo de Nilsson L, pero en vez de acumular alelos de color, lo que acumula son alelos de riesgo. Has dado en el centro de la diana. Es exactamente la misma idea. Cada uno de nosotros hereda un montón de variantes genéticas que añaden un poquito de riesgo para, digamos, la esquizofrenia. Y a eso se le suman los factores ambientales de riesgo, complicaciones en el parto, estrés, traumas, consumo de drogas. Todo eso va llenando una especie de mochila de vulnerabilidad. Y el modelo dice que hay un punto crítico. Eso es. La idea es que hay una especie de línea roja, un umbral. Si tu carga total en la mochila, la suma de genes y ambiente, no llega a cruzar esa línea, vives tu vida sin problemas. Pero si por una combinación de mala suerte genética y ambiental, tu carga supera ese umbral, es cuando se desencadenan los síntomas y aparece la enfermedad. Los datos de riesgo familiar para la esquizofrenia parecen sacados del manual de este modelo. El riesgo en la población general es del 1%. Pero si tienes un primo con esquizofrenia, tu riesgo sube al 2%. Si es un hermano, ya es el 9%. Un hijo, el 13%. El salto es enorme. Y la cifra que lo confirma todo es la de los gemelos idénticos. Si uno tiene esquizofrenia, su gemelo, que tiene exactamente los mismos genes, tiene un 48% de riesgo. Es un aumento brutal que demuestra el peso genético. Pero, y esto es igual de importante, no es un 100%. Claro. Ese 52% de gemelos que no desarrollan la enfermedad aunque su hermano idéntico sí la tenga, esa es la prueba de que los genes no son una sentencia de muerte. Son el ambiente, el azar, las experiencias vitales únicas de cada uno. Exactamente. Los genes cargan la pistola, pero el ambiente aprieta el gatillo. Y este modelo de umbral se aplica a muchos otros trastornos. Las tablas de heredabilidad lo dejan claro. Para el autismo es altísima, sobre 0,9. El trastorno bipolar ronda el 0,6. La propia esquizofrenia, según los estudios, entre 0,4 y 0,8. La depresión mayor sobre 0,45. Todos apuntan a una fuerte predisposición poligénica que necesita de un empujón ambiental para manifestarse. Vamos a meternos, por así decirlo, en la sala de máquinas de la genética cuantitativa. Ya hemos hablado de los grandes porcentajes, de las cifras más llamativas, pero el material que estamos analizando tiene unos detalles técnicos que son, de verdad, la clave para entender cómo funciona todo esto. Así que hoy vamos a hacer un análisis un poco distinto. Seguiremos el rastro de 3 ideas que a primera vista, parecen no tener nada que ver. Primero, un puzzle. Cómo algo gradual, como el riesgo genético, se convierte en un diagnóstico de sí o no, blanco o negro. Luego abriremos el mapa para ver hasta dónde llega realmente la influencia de los genes. Y los resultados, aviso, son de los que te hacen arquear una ceja. Y terminaremos con una paradoja, una idea que le da la vuelta a casi todo lo que solemos pensar sobre genética y oportunidades. Me parece un plan perfecto. Porque es ahí, en esos detalles, donde está la verdadera historia.
No se trata solo de saber que algo es heredable en un 50%, sino de entender qué significa eso en el mundo real, ¿no? Son tres piezas que, al juntarlas, nos van a dar una imagen mucho más nítida y, francamente, más fascinante de la interacción entre nuestra biología y nuestro entorno. Genial. Pues empecemos por ese puzzle. Una de las cosas que más cuesta entender es, a ver, si el riesgo genético es un espectro, una escala de grises con infinitos matices, ¿por qué muchos trastornos psicológicos se diagnostican de forma tan binaria? O lo tienes o no lo tienes. Parece una contradicción. El material habla del modelo de umbral para explicarlo. Antes de que nos des la explicación técnica, se me ocurre una analogía, a ver si voy bien encaminada. Es algo así como llenar un vaso de agua. Puedes ir añadiendo gotas, que serían los factores de riesgo genéticos y ambientales. Gota a gota, el vaso parece normal. Pero hay un punto exacto, el borde, en el que la siguiente gota lo desborda todo. Ese desbordamiento sería el trastorno. Es una analogía fantástica. De verdad describe el concepto a la perfección. Efectivamente, esa es la idea central del modelo de umbral de responsabilidad. Se detalla en una nota al pie en la página 82. Lo que propone es que la responsabilidad o la vulnerabilidad a un trastorno es un rasgo continuo. O sea, no hay un gen de tener el trastorno. Hay cientos, quizás miles de genes, cada uno aportando una pequeñísima contribución, una de esas gotas que decías. Si sumas todas esas influencias genéticas en toda la población, obtienes una distribución normal, la famosa campana de Gauss. La mayoría de la gente está en el medio, con una vulnerabilidad promedio, y en los extremos, pues muy poca gente con vulnerabilidad muy baja o muy alta. Vale, la predisposición es una escala, pero a esa predisposición genética se le suman las gotas del ambiente, ¿no? El estrés, la alimentación, las experiencias vitales. Exacto. La responsabilidad total de una persona es la suma de su predisposición genética más todos los factores ambientales de riesgo. Y aquí viene la clave. El trastorno solo se manifiesta, el vaso solo se desborda cuando esa suma total cruza un punto crítico en esa escala. Ese punto es el umbral. Si no llegas, no hay diagnóstico, aunque estés muy cerca del borde. Si lo pasas, aunque sea por muy poco, el trastorno se expresa clínicamente. Y por eso un fenómeno subyacente que es cuantitativo, que es gradual, produce un resultado que es categórico, sano o enfermo. Claro, de repente ya no es una contradicción. Tienes un riesgo, que es una escala de grises, pero que solo se convierte en blanco o negro cuando pasas de un punto muy concreto. No es un interruptor de luz, es el resultado de una acumulación. Me parece una idea muy potente para entender el riesgo. ¿No es? Porque nos aleja de la idea simplista de genes buenos y genes malos, y nos acerca a un concepto mucho más realista de vulnerabilidad acumulada. Entendido. Ese modelo de umbral explica él cómo se manifiesta un trastorno. Pero ahora me pregunto por el cuánto. ¿Qué tan grande es ese componente genético, esas gotas iniciales en el vaso, para otros trastornos que no hemos tocado? La fuente nos daba una tabla, la 3.7, con cifras muy concretas, ¿verdad? Sí, en la página 83. Y hay datos muy reveladores. Por ejemplo, para la anorexia nerviosa, la heredabilidad estimada es de 0,65. Un 65%. Es una cifra muy considerable. ¿Y qué hay del TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Para el TDAH, la cifra que se da es de 0,50, o sea, un 50%. La mitad de la variabilidad de la población se podría explicar por factores genéticos. ¿Y algo como el alcoholismo? Ahí el texto presenta un rango, entre 0,40 y 0,50. Esto refleja que los estudios pueden variar, claro, pero la influencia genética sigue siendo muy significativa. Y luego está el trastorno de pánico. A ver, ¿qué cifra le corresponde? Esta es la que más llama la atención por contraste, 0,30. Y el texto subraya un detalle importante. De todos los trastornos mentales listados en esa tabla, el trastorno de pánico tiene la heredabilidad más baja. Un 30%. Sigue siendo relevante, pero es notablemente más bajo que el resto. Vale, todo esto para trastornos clínicos tiene una lógica. Pero la parte del texto que de verdad me hizo parar y releer la página un par de veces es cuando se lleva esta misma lógica a terrenos que yo habría jurado que son 100% culturales, aprendidos, fruto de la crianza de la sociedad. No estamos hablando de la química del cerebro, estamos hablando de tu ideología política. Así es.
Es probablemente uno de los datos más sorprendentes del capítulo. En la página 83, el texto afirma que rasgos como la personalidad, las tendencias políticas e incluso la religiosidad muestran una heredabilidad significativa, y da una cifra general para estos rasgos sociales, alrededor del 40%. Un momento. Un 40%. Es una cifra altísima para algo como la política. ¿Esto significa que hay un gen de derechas o un gen de izquierdas? Porque, sinceramente, la idea suena increíblemente determinista y, no sé, hasta un poco peligrosa. Esa es la pregunta clave y la reacción más habitual. Y la respuesta es un rotundo no. No existen genes para ideologías concretas. Interpretarlo así sería un error garrafal. Lo que sugiere este dato es algo mucho más sutil, mucho más complejo. La heredabilidad no se refiere a opiniones específicas, sino a rasgos de personalidad subyacentes que sí tienen un componente genético. ¿Te refieres a rasgos como ser más abierta a nuevas experiencias o más conservadora en el sentido de preferir lo conocido o ser más o menos autoritaria? Exactamente. Rasgos de la personalidad como la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, todos ellos tienen un componente genético demostrado. Lo que postula la investigación es que estas predisposiciones del temperamento pueden hacer que ciertas ideologías o narrativas o marcos morales nos resulten más atractivos. Más coherentes. Es una influencia indirecta, es un empujón, una inclinación, no un guión escrito. Tu entorno, tu educación y tus experiencias determinarán si esa inclinación se traduce en una ideología concreta. ¿Y en cuál? Vale, eso es un matiz crucial. No es que nazcas programada para votar a un partido, sino que quizás naces con un temperamento que, en un determinado contexto cultural, te hace más receptiva a ciertas ideas. Es una predisposición, no un destino. Precisamente. Pero demuestra que la influencia genética se extiende mucho más allá de lo que tradicionalmente considerábamos biológico. Desde luego. Y esa idea de cómo las predisposiciones genéticas interactúan con el entorno nos lleva directos a lo que para mí es la mayor paradoja de todo el material. Está en la página 81 y de verdad que pone patas arriba la forma en que solemos pensar sobre esto. Sí, es el hallazgo sobre la heredabilidad del cociente intelectual, el CI, y su relación con el estatus socioeconómico. Es profundamente contraintuitivo. Totalmente. Mi primer impulso al leerlo fue pensar que tenía que ser un error. La lógica te dice que un mejor entorno, con más recursos, mejores colegios, más estímulos, debería reducir el impacto de la genética, ¿no? Debería igualar el terreno de juego, hacer que las diferencias de partida importen menos. Esa es la suposición intuitiva, ¿sí? Y la que defiende mucha gente. Que si creas un ambiente ideal para todo el mundo, las diferencias genéticas se diluirán. Pero los datos, de forma consistente, apuntan justo en la dirección contraria. La conclusión de los estudios es que la heredabilidad del CI aumenta a medida que aumenta el estatus socioeconómico. Es decir, que la genética es más importante para explicar las diferencias de CI entre la gente con más recursos que entre la gente con menos. Sigue sonándome al revés. A ver, déjame intentar razonarlo con lo que hemos hablado. Puede ser que en un entorno desfavorecido haya tantos obstáculos: mala nutrición, estrés, peores colegios, menos estímulos, que actúan como un techo que impide a la mayoría de la gente alcanzar su potencial genético. Y en ese caso, el entorno, ese techo, se convierte en el factor principal que explica las diferencias. Continúa, vas por muy buen camino. Pero si nos vamos a un entorno de estatus alto, ese techo desaparece. En teoría, todo el mundo tiene buena nutrición, buenos colegios, acceso a libros, un ambiente seguro. El jardín está perfectamente cuidado y regado para todas las plantas. Por lo tanto, si en ese jardín ideal algunas plantas crecen mucho más altas que otras, ya no puedes culpar al riego o a la calidad de la tierra. La diferencia tiene que estar en las propias semillas. ¿Es esa la lógica? Has dado en el clavo. Es una analogía perfecta. El texto, de hecho, usa una muy parecida con la altura y la nutrición. El potencial genético para ser alto solo se puede expresar plenamente con una nutrición adecuada. En un entorno con desnutrición, mucha gente no alcanzará su altura potencial, y las diferencias tendrán más que ver con quién consiguió comer mejor que con sus genes. Pero en una sociedad bien nutrida, donde la comida no es un factor limitante, las diferencias de altura que vemos reflejan mucho más fielmente las diferencias genéticas. O sea, un entorno óptimo no borra las diferencias genéticas. Al contrario, permite que florezcan en su máxima expresión. Exactamente.
El entorno deja de ser la principal fuente de variación porque es bueno y bastante uniforme para todos en ese grupo. Y al minimizar la variación ambiental, la variación que queda, la que se ve, es la genética. Por eso, paradójicamente, la heredabilidad es mayor en las mejores condiciones ambientales posibles. Eso te deja pensando, ¿eh? Tiene unas implicaciones sociales enormes. Significa que todo el esfuerzo que hacemos como sociedad para crear entornos más justos, para dar igualdad de oportunidades, no elimina el papel de la genética. De hecho, consigue que la lotería genética se vuelva el factor más visible. Es una consecuencia en la que nunca había pensado. Es una de las conclusiones más complejas y a menudo malinterpretadas de toda la genética del comportamiento. Demuestra que la dicotomía genes contra ambiente es falsa. No compiten entre sí. A menudo, un buen ambiente es el catalizador que permite que el potencial genético se manifieste. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos estas tres piezas del puzzle, el modelo de umbral, la heredabilidad de los rasgos sociales y esta paradoja del CI, ¿cuál es la gran foto que emerge? La gran foto es que la heredabilidad no es un número fijo que te define. No es un destino escrito en piedra. Es una estadística de población increíblemente dinámica y sensible al contexto. Los 3 puntos de hoy lo ilustran a la perfección. Primero, el modelo de umbral nos da un mecanismo para entender el riesgo. Nos enseña cómo una vulnerabilidad continua puede desembocar en un resultado discreto. Es el cómo funciona. Luego, los datos sobre los rasgos sociales. Exacto. Esos datos expanden el mapa. Nos demuestran el alcance de la influencia genética, mucho más allá de las enfermedades, llegando a aspectos de nuestra identidad que considerábamos puramente culturales. Nos obliga a pensar de forma más integrada. Y finalmente, el ejemplo del CI y el estatus social es la demostración definitiva de la interacción inseparable entre natura y nurtura, entre biología y crianza. Y lo más importante que nos enseña es que, lejos de ser opuestos, un factor puede habilitar al otro. Un buen ambiente no anula la genética. A menudo es la condición necesaria para que ésta pueda expresarse. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de ver cómo los mismos principios que explican el color del trigo nos ayudan a entender la inteligencia y la vulnerabilidad a la esquizofrenia, ¿cuál es el mensaje con el que nos quedamos? El mensaje, para mí, es de una complejidad preciosa. Nos aleja de las visiones simplistas. La genética no nos da un destino cerrado y escrito en piedra. Nos reparte una mano de cartas al nacer. Un conjunto de probabilidades, de predisposiciones, de puntos de partida. Los genes son como el plano de una casa. Definen la estructura básica, si tiene potencial para ser un chalet o un apartamento, la orientación. Pero el plano no es la casa. Para nada. La casa la construyes tú, día a día, con los materiales que te da el entorno, la nutrición, la educación, el afecto, el estrés, las decisiones que tomas. A veces los materiales son de primera y construyes un palacio con un plano modesto. Otras veces tienes un plano magnífico, pero los materiales son de mala calidad y la casa se queda a medias o se derrumba. Es la interacción constante entre ese plano genético y el proceso de construcción vital lo que define quiénes somos. Los genes nos dan el plano, pero la vida construye la casa. El resultado final, lo que somos, es siempre una coproducción entre nuestra naturaleza y cómo la cultivamos. Una idea potente para seguir reflexionando. Devolvemos la conexión a Cristina. Es realmente impactante, ¿verdad? Pensar que conceptos como la heredabilidad pueden decirnos qué porcentaje de nuestra inteligencia o de nuestra forma de ser le debemos a nuestros antepasados. Nos hace mirar al espejo de una forma distinta. Y esto me lleva a la pregunta que quiero que nos contestéis hoy en el WhatsApp del programa o en los comentarios. Es un tema duro, pero vital. Imagina que hoy mismo te haces un test genético y descubres que tienes una predisposición muy alta, de un 80%, a caer en una adicción como el alcoholismo. No es que lo seas, pero tu cuerpo tiene esa sed grabada en el ADN. ¿Qué preferirías, saberlo o no saberlo? ¿Saberlo te daría el poder para cuidarte y decir, conmigo esta cadena se rompe? ¿O sentirías que llevas una bomba de relojería en la sangre y vivirías con miedo cada vez que te acercas a una copa? ¿La genética nos libera de la culpa o nos quita la libertad? Queremos escucharos. ¿Os sentís dueños de vuestros impulsos o creéis que al final el ADN siempre gana la partida? Dejadnos vuestro audio,
Queremos saber qué pensáis de este guión invisible que todos llevamos dentro. Y en el próximo episodio vamos a entrar en la historia más épica jamás contada, la evolución. Vamos a descubrir por qué tu cerebro gasta el 20% de tu energía solo por estar encendido y cómo una serie de accidentes biológicos te permitieron hoy estar escuchando este podcast mientras que otras especies desaparecieron para siempre. Entenderemos por qué Darwin cambió las reglas del juego y cómo cada una de tus neuronas es un trofeo de una guerra que tus ancestros ganaron durante millones de años. Si crees que eres el dueño de tus decisiones, espera a ver lo que la selección natural tiene que decir al respecto. No faltéis, esto solo acaba de empezar. Grado en psicología.